por punto, pero me gustaría que se quedaran con esta idea. Eso es la inclusión. Todos caben. No hay otra manera de verla. ¿Ok? Bueno, estoy correcto, ¿verdad? Se está proyectando. Bien. Les decía que cuando me decían de inclusión con perspectiva de género, decía, bueno, pues es que cuando hablo de inclusión yo hablo de todo, ¿no? Sin embargo, sí fui desmenuzando el tema, fui investigando sobre los grupos vulnerables y llego a la misma conclusión que tenemos aquí en educación especial. Es darles a todos lo que necesitan, es garantizar que cualquier persona en el lugar donde esté pueda participar en igualdad de condiciones, que no sea excluida, que se tomen en cuenta sus necesidades, que se tomen en cuenta todo para que pueda hacer uso de todo lo que está a nuestro alcance. Hay una imagen de la inclusión, es lo que les decía, con esto quería empezar. Si se dan cuenta, es un rompecabezas. Hablar de este concepto es entender que entre todos construimos, que todos cabemos, que todos somos o formamos parte o somos una pieza de algo muy importante que es la sociedad. El asunto es que a veces la pieza no encaja. Y no encaja porque sea culpa de la pieza. Más bien no encaja porque el rompecabezas no está bien distribuido. Es decir, no es culpa de la persona que no puede encajar en la sociedad. Es la sociedad la que no está preparada para recibir a una persona así. Y cuando tenemos una mirada inclusiva, es que no importa qué característica tenga la persona. Cabe. Y no solo cabe, participa. Hace uso de todos los bienes y servicios que hay. Aquí la pregunta sería, ¿de verdad vivimos en una sociedad así? Y cuando hablamos de todos, yo les decía, sin importar género, hombre, mujer, afroamericano, indígena, una persona con discapacidad, no importa. Todos caben y todos tienen el mismo derecho y el acceso a todo. El problema es que algunos necesitan más que otros para poder tener acceso a esas cosas. Entonces, esta imagen me gustaría que también se la quedaran. Somos un rompecabezas y la inclusión es eso. Toma las piezas de todos para poder construir algo. Algo donde todos podamos disfrutar, donde todos podamos ser felices, donde todos podamos acceder a lo mínimo que nos toca. ¿Ok? Bueno, yo les decía cuando iniciaba esto que en educación especial, pues nuestra inclusión es la inclusión, es una forma de vida, es una forma de ver el mundo, es una forma de ver que las personas, a pesar de las limitaciones físicas o sensoriales que pudieran tener, pues tienen derecho a una educación de calidad, tienen derecho a participar en la sociedad en igualdad de condiciones, tienen derecho a ser felices, ¿ok? Entonces, la inclusión es eso, es una actitud, es una tendencia a hacer las cosas, es una política de actuar, es de integrar a todas las personas en la sociedad. Si nos vamos a un ámbito educativo, pues es obligación de la escuela atender a todos los niños sin importar sus condiciones. El problema es que muchas de las escuelas no están listas para eso. Los servicios de educación especial, pues sí, como su nombre lo dice, pues somos especialistas en atender la discapacidad y buscamos darle lo que necesitan. Es complicado, es cierto, con la idea de que desarrollen habilidades para que puedan insertarse a una sociedad, para que puedan tener un trabajo, para que puedan valerse por sí mismos. Eso es lo que nosotros buscamos en educación especial. Y no crean que tenemos un currículo aparte. No, no, no. Trabajamos con los mismos planes y programas que trabajan en una escuela regular, por llamarlo así, en una primaria, en una secundaria. Pero ¿qué hacemos nosotros? Revisamos esos planes, vemos qué necesitan los niños para acceder a ese aprendizaje y le damos. Por eso, en los servicios de educación especial, pues estamos los psicólogos, trabajadores sociales, especialistas en lenguaje, terapistas físicos, es decir, todo un grupo multidisciplinario que evalúa a los niños, emite un diagnóstico, toma acuerdos e inicia un plan de trabajo con ellos. Porque la idea es, como les digo, insertarlos a la sociedad. Les estamos dando lo que necesitan. ¿Ok? Entonces, eso es una inclusión, una forma de vida, una actitud, una manera de ver las cosas. Ahora, yo les decía hace un momento, en la inclusión, pues todos cabemos. Si nos vamos a los grupos vulnerables, que a lo mejor que nos llaman más la atención o que suenan más, que tal vez tienen más presencia, ponemos de alguna manera, pues las personas afroamericanas o los indígenas, las personas con discapacidad. Si ustedes investigan sobre inclusión, de lo que más van a encontrar es inclusión educativa. Ese tema es donde más van a encontrar o lo van a estar encontrando relacionado a inclusión. ¿A quiénes debemos incluir en esta sociedad? Pues a las personas de la comunidad LGBTI+,
a las personas migrantes que últimamente han sido objeto como de mucha polémica con las acciones que está emprendiendo el gobierno. Y a quienes, pues definitivamente, garantizar la participación social de las mujeres. Hablando de lo que es esta perspectiva de género, pues lo que se busca es eso, ¿no? No establecer esas diferencias que nos marca a lo mejor la propia genética, el propio físico, sino entender la diferencia entre hombres y mujeres como algo más cultural y que también no importa si uno es más fuerte que el otro, si uno es más inteligente que el otro, todos somos inteligentes. El asunto es que haya igualdad de condiciones para que todos participemos, no importando el género, no importando la raza, no importando el origen, no importando la discapacidad, la preferencia sexual. Todos cabemos. Y a todos hay que insertar en la sociedad. ¿Se imaginan una sociedad donde solo la podemos construir unos cuantos? Donde solamente podamos construirla con las personas afroamericanas e indígenas y con discapacidad. ¿Y qué va a pasar con los demás? ¿Los vamos a dejar fuera? Entonces no somos incluyentes. No por el hecho de atender a uno de estos grupos puedo decir que soy incluyente cuando a lo mejor no tolero a los demás y no les doy la misma oportunidad a los demás. Quiere decir que estamos integrando grupos y estoy siendo tolerante con esos grupos, pero no estoy construyendo con ellos, los estoy aceptando. Entonces la inclusión es construir con todos estos grupos de personas y les apuesto que debe haber más que no están dentro de esta clasificación, por de alguna manera. Ahora, ¿para qué incluirlos? Yo les decía, pues en la sociedad, para que participen en igualdad de condiciones, para que tengan acceso a los servicios. Por ejemplo, a participar en sociedad, que accedan a todo lo que hay. Imagínense una persona con discapacidad auditiva, ¿cómo le hace para acceder a muchos bienes y servicios? Una persona ciega, una persona migrante que no tiene documentos, una persona indígena que no entiende el español como su primera lengua. ¿Cómo le hacen ellos para acceder a los bienes y servicios de la sociedad? Y para eso están los programas sociales, ¿no? Para beneficiarnos, para beneficiar a las personas vulnerables, pero no todos tienen este acceso. Entonces, nuestra sociedad no es inclusiva. ¿A qué otro ámbito debemos de garantizar su inserción? A la educación, definitivamente. Lo que debe hacer el sistema educativo es minimizar esas barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan esta población. Nuevamente, las personas con discapacidad, las personas sordas. ¿Cómo le hacen ellos para aprender? La persona con discapacidad intelectual, ¿cómo le hace para comprender también el mundo? La persona con discapacidad motriz, ¿cómo le hace para desplazarse y poder llegar a la escuela? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Pues minimizar esas barreras. Ahorita les voy a explicar cómo, a través de qué lo tendremos que hacer, pero tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Somos una sociedad incluyente? Estamos lejos de serlo. Y el tercer punto, ¿a dónde deben ser incluidos estos grupos? Pues al mercado laboral, definitivamente. Todos tenemos el derecho a ganar el sustento. Claro, es cierto, y no podemos negar que todos tenemos capacidades diferentes. Hubo quien aprovechó su oportunidad para estudiar, hubo quien a lo mejor la vida no le favoreció. No sabemos, hay una gran diversidad. Pero todos, absolutamente todos, sin importar, debemos tener ese derecho a ganarnos nuestro propio sustento, con nuestras capacidades. No vamos a ganar y definitivamente no se trata de que a lo mejor, y no es por discriminar, pero es obvio que cada uno accede a un empleo de acuerdo a sus características, a las condiciones, a los conocimientos, y a partir de ahí construye y aporta a la sociedad. No se trata de que un trabajo sea más importante que el otro, no, cada uno aporta, pero debemos garantizar que todas las personas accedan a un empleo. A eso me refiero. Aquí viene la pregunta, y si por ahí tienen a lo mejor un lapicito, algo en la mano, pues con esto que les he dicho, ¿estamos listos para hacer estas situaciones? ¿Estamos listos para incluir a todos en esta vida en sociedad? ¿Estamos listos para incluir a todos en el sistema educativo y garantizar el acceso a la educación? ¿Estamos listos para generar las condiciones donde todas las personas puedan acceder a un empleo? ¿Ustedes qué creen? Todavía no. Estamos avanzando, es cierto. Las políticas del gobierno nos llevan a eso, empezar a cambiar una forma de ver la vida, a romper paradigmas, a creer que la sociedad o el mundo solo es para los que pueden hacer las cosas y los que no, pues hay que buscar un lugarcito, hay que darles algo para que se entretengan, pero pues no pueden participar en esto porque no tienen la capacidad. Claro que tienen la capacidad, pero de diferente manera. ¿Ok?
Me gustaría que hiciéramos un ejercicio, como para que me empiecen a comprender esto que les estoy diciendo. A lo mejor ustedes pueden decir, pues sí, estamos listos, cada vez hay más unidades para personas con discapacidad, cada vez hay más situaciones de asistencia tecnológica también para que ellos puedan, puedan trasladarse, están las rampas, en el centro de Toluca están esos semáforos parlantes, es decir, ustedes pudieran comentar, bueno, pues están haciendo las acciones. Pero me gustaría que hiciéramos este ejercicio, miren. Aquí en educación especial tenemos un instrumento que nos permite evaluar las condiciones en las que los niños se desenvuelven. ¿Qué pasa en casa? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Y qué pasa en el salón? Este documento se llama cadena de accesibilidad. Y les voy a explicar en qué consiste. Miren, vamos a hacer este ejercicio. Recuerden ustedes desde que se levantaron hasta que llegaron a su lugar de trabajo o donde estén escuchando, ¿no? ¿Qué pasa, no? Ustedes se levantan, apagan el despertador, van al baño, se meten a bañar, salen, se visten, desayunan. Quien tiene un auto sale, enciende su auto y se va a su lugar de trabajo. Quien no tiene, se sube al transporte público, sin necesario transbordar. Es decir, es una cadena de sucesos, ¿verdad? Que les permite llegar a algún lado y que no se interrumpe, ¿no? Porque lograron llegar a su lugar de trabajo y porque de regreso van a estar en su casa. Es decir, es un eslabón, son una serie de eslabones que les permite construir una cadena sólida, que es una guía, ¿no? Les permite llegar a donde quieran. Ahora, imagínense que en alguno de estos puntos que les estoy diciendo, su cadena se rompiera. Por ejemplo, no estamos exentos a de repente sufrir un accidente, a de repente rompernos un brazo, una pierna, a estar inmovilizados por un tiempo, ¿no? Imagínense que ustedes tuvieran que... Por ahí su micrófono, por favor. Por favor, sus micrófonos, gracias. Les decía, imagínense que en algún momento esa cadena se rompe. Ustedes desafortunadamente tienen un accidente y se rompen un brazo. Imagínense qué tendrían que hacer ustedes para hacer la misma rutina. Desde que se levantan, van al baño, tienen que abrir la llave de la regadera, tienen que prepararse el almuerzo. Están imposibilitados porque un brazo no está funcionando, está inmóvil, o una pierna. En algún punto de esos pasos que ustedes siguen, su cadena se va a romper, porque no van a poder hacerlo, porque en ese momento tienen una limitación física que les impide hacerlo. Piensen en las personas con discapacidad, las personas sordas. ¿Cómo le harían para levantarse y llegar a su lugar de trabajo? En algún momento esa cadena se va a romper cuando a lo mejor al lugar donde llegan, lo único que la manera en que van a recibir la información es que alguien se las va a estar diciendo. Y ahí se rompió porque no tienen acceso a la información, porque no hay un intérprete de lengua de señas que les explique lo que se está diciendo. Ahí se está rompiendo su cadena, ya no tienen acceso. Ahí se rompió. Imagínense una persona con discapacidad visual. Cuando se levante, vaya a desayunar y el momento que tenga que tomar el transporte, ¿cómo le va a hacer? Ahí se rompió su cadena, ya no va a poder llegar. Imagínense una persona con silla de ruedas enfrentarse o llegar a un edificio donde en lugar de rampas hay escaleras. A lo mejor él se levantó, se bañó, tomó su auto, no sé si han tenido oportunidad de ver esos autos que están adaptados para las personas que no pueden caminar. Los controles están en las manos, una vez tuve oportunidad de ver uno. Es raro, pero existen. Entonces esta persona se sube a su auto, llega. Pero ¿qué creen? Al momento de que se estaciona y tiene que entrar al auditorio, pues se da cuenta que no hay rampas, son escaleras. Ahí su cadena se rompió, no tiene acceso a... ¿Por qué? Porque pues, alguien diseñó así, porque alguien en su momento no pensó que una persona con silla de ruedas iba a requerir acceder a ese servicio. Y lo dejaron pasar, porque la mayoría no lo necesita, ¿no? ¿Y qué piensan muchos? Por uno o dos, pues no voy a cambiar, ¿no? Y no se trata de eso. Se trata de que cuando hablamos de inclusión, desde el inicio, haces y planeas pensando en todos. Ese es el concepto principal. Desde el inicio diseñas para todos, no para la gran normalidad, no. Diseñas para que en su momento una persona con discapacidad visual pueda acceder, una persona con silla de ruedas pueda acceder. Y esto hablando a lo mejor en un diseño arquitectónico,
Pero si nos vamos a situaciones de políticas y de cultura, imagínense una persona migrante que llega a solicitar empleo temporal. Las políticas de cierto lugar dicen, no, pues es que no tienes una identificación, pues es que no sé dónde vives, te va a negar el empleo. Ahí se le está rompiendo su cadena de acceso a poder él ganarse el sustento con su propio esfuerzo, ¿no? Imagínense mujeres exitosas, ¿no? Que tienen todo para subir, para tener grandes puestos, y resulta que la política de la empresa, una política oculta, pues dice que los puestos de jefe solo son para hombres. Y ahí se está rompiendo esa cadena de accesibilidad para estas mujeres que pueden demostrar su valía y pueden incluso mejorar lo que se está haciendo en esas organizaciones. A eso voy con este ejemplo de cadena de accesibilidad. Entonces, cuando hablamos de inclusión, las cadenas se construyen de tal manera que todos puedan acceder a lo que se merecen, a lo que necesitan, en igualdad de condiciones. ¿Vale? Espero que su cadena esté sólida, espero que no se hayan enfrentado en algún momento se les haya roto, y que a lo mejor, y si se rompió, la hayan podido reparar, o les hayan ayudado a repararla, o si esa cadena ahí se rompió y no se ha hecho nada. Y entonces tenemos que movilizar, tenemos que cambiar las cosas, la manera de ver el mundo. Les digo que este tema comúnmente está relacionado al sistema educativo, pero si lo pasamos en general a la sociedad, aplica lo mismo, ¿ok? Espero me hayan entendido hacia dónde quiero llegar con esto, porque les digo que la inclusión es más que un concepto, es una forma de ver la vida. Bien, me gustaría proyectarles, vamos a ver nada más 5 minutos de este pequeño video que estoy seguro que ustedes lo han visto. Se llama Cero, vamos a ver nada más los primeros 5 minutos. Para no tardarnos mucho, por favor les pido, pongan atención, solo déjenme ver si estoy compartiendo el audio del sistema. Permítanme. Ok. Bien. Listo. Todos nacemos de la misma materia, pero no todos nacemos igual. ¿Quién serás? ¿En qué te convertirás? Algunas personas nacen para ser líderes, causando grandes cambios entre sus gentes. Otros nacen en la mediocridad, viviendo vidas que no merecen ser remarcadas. Pero para algunos, la vida será una batalla constante, sin ninguna clase de oportunidad. Así que, ¿cómo puede nada ser algo? La escuela era el único lugar en el que Cero recibió atención. Aprendió lecciones importantes para su vida, como su valor en la sociedad, y que estaba prohibido multiplicarse a los de su importe. Algunas veces Cero se sentía un número mucho mayor.
Pero los niños solo querían recordarle que un cero es un cero desde cualquier punto de vista. El camino de cero a la vida adulta fue un camino solitario. A pesar de sus defectos numéricos, Cero pensaba que tenía algo que ofrecer al mundo. Ok. Pues, qué podemos ver en el video? Una sociedad que está acostumbrada a etiquetar a las personas de acuerdo a un valor. No sabemos si a sus características, al lugar donde nacieron. No lo sabemos, solo sabemos que se le da un valor. Como decía al inicio, hay personas que nacen con un 9, unas personas que al parecer van a ser líderes y van a transformar, personas que nacen con un 5, hablándonos tal vez de la mediocridad, ni para atrás ni para adelante. Pero en el caso de Cero es, así lo ponen, es nada. Y de acuerdo a esa clasificación, pues él no tiene derecho a nada, ¿no? Y ahí pueden colocar a quien ustedes quieran de estos grupos vulnerables que pusimos, ¿eh? Creo que se ve cualquiera, podría verse reflejado ahí en algún momento, ¿no? Una persona que está ahí en la escuela, sin que le pongan atención, sin que lo inviten a jugar, sin que lo incluyan en una dinámica. No solo eso, es sujeto de burlas, sujeto de discriminación, de agresiones, ¿no? Al grado de que hay un adulto que lo ve y que está colgando del árbol. Y pues dice, es un cero, no vale nada, y que se quede. ¿Cuántas veces en nuestra sociedad muchas de estas personas de los grupos vulnerables han pasado por eso? Yo creo que muchas, y serían incontables. A lo mejor son pocas las historias que conocemos. Pero ¿qué pasa? Pues es que vean a la persona que altera la normalidad. Es que esto no es lo normal. Tú no cabes. Y porque la misma sociedad dice, esto no es normal. ¿Quién dice que es normal o que no es normal? En la inclusión eso no existe. En la inclusión existen las características, existe la diversidad. Somos diferentes. Punto. Y esas diferencias nos permiten construir. Esas diferencias no se usan para clasificar, para señalar, no. Se usan para construir algo entre todos, donde todos quepamos. Porque esas diferencias no es algo que se deba arreglar o que se deba reparar. Es algo que se debe aceptar y hacer uso de para poder mejorar el lugar en donde estamos. ¿Ok? Perdón. Ok. Miren esta imagen. Durante mucho tiempo se decía que en las escuelas y en muchas organizaciones, cuando empezaba esta situación de los derechos de las personas con discapacidad y demás, decían, no, pues es que yo sí, o sea, yo soy un lugar, soy una escuela, soy una organización inclusiva. ¿Por qué eres inclusivo? Ah, pues porque yo acepto a todos. Ah, ok. Pues aceptar a todos es como el paso mínimo, no es lo básico que se tiene que hacer. Porque nos deben aceptar en todos lados, así de sencillo. Pero ¿qué diferencia hay entre integración e inclusión? Las escuelas decían, soy inclusiva. No, no es cierto. Ustedes se integran. Porque es cierto que reciben a niños con discapacidad, es cierto que reciben a niños con problemas de aprendizaje, es cierto que reciben a todos los niños. Pero cuando hablamos de integración, los reciben, pero los clasifican. ¿Ya vieron? Alrededor, digamos que está la normalidad. Y dentro, en otro círculo, están clasificados los niños con discapacidad. Sí te recibo, pero ¿qué crees? Dentro de esto, dentro de mi organización,
yo te siento aquí con estos niños porque son los que les cuesta trabajo aprender. Dentro de una organización, sí sabes que sí doy apertura al trabajo a las personas con discapacidad, pero sabes que te voy a poner sacando copias porque a lo mejor no puedes hacer más. Y va a llegar otro con discapacidad y lo va a poner a hacer lo mismo. Y no te incluyo, sí te integro, pero te dejo en un rincón y desde ahí haces tu trabajo. ¿No? Cuando mujeres buscan empleo, sí, mira, nosotros somos una empresa, una organización con perspectiva de género porque aceptamos mujeres por igual. Y hay misma cantidad de hombres y mujeres. Pero hay que ver qué están haciendo las mujeres y qué no están haciendo los hombres. Porque a lo mejor las mujeres están haciendo ciertas labores que considera la organización que deben hacer y ahí las tienen clasificadas en un punto y los hombres en otro. Y cuando hablamos de inclusión, es no, todos adentro, todos participando de acuerdo a las características y habilidades que tengamos, en igualdad de condiciones. Espero que esta imagen sea muy ilustrativa para que me entiendan la diferencia entre uno y otro. Y que ustedes también entiendan a lo mejor cuando digan yo soy inclusivo, no, es que a lo mejor yo sí acepto e integro. Puedo estar junto a una persona, pero eso no significa que la estoy incluyendo en mí, en mi dinámica, en mi forma de ser, en lo que yo soy y lo que doy. ¿Vale? Y la inclusión es eso. Dar a todos por igual, en una misma dinámica. ¿Ok? Gran diferencia, ¿no? Aquí está la diferencia entre integración e inclusión. Es lo que les decía. La integración dice, sí, está bien, vente, ¿no? Persona con discapacidad, mujeres, personas migrantes, personas afroamericanas. Adelante, bienvenidos a mi organización. Pero eres diferente, ¿no? Y por lo tanto, pues te voy a poner ahí con los que son de tus mismas características. Y si puedo, las corrijo, para que te sumes a lo que es normal para mí. Eso es la integración. ¿Y la inclusión qué es? No busca cambiar ni corregir nada. No busca eliminar esas diferencias, sino lo que les decía hace rato, contribuir, enriquecer y construir a nuestra sociedad. Porque mientras más diversos seamos, mientras la sociedad esté más abierta a atender la diversidad, cada vez más personas van a caber. Cada vez va a haber menos situaciones de discriminación, de exclusión. Porque entenderíamos que no importa, como les decía, el origen ni nada, ni el género ni nada, ni el sexo, sino que eres una persona que aporta, que viene a enriquecer esta sociedad en la que yo vivo. Y te acepto y respeto. Puedo a lo mejor no compartirlo, pero cabes aquí. Y te acepto porque eres una persona, porque eres un ser humano. Gran diferencia entre integración e inclusión. Y como decía hace rato, así estamos preparados. Es la manera en cómo estamos viviendo. Es la manera en cómo ustedes van por la vida. Porque se trata aquí de generar, de mover conciencias. Por eso les digo que va más allá de un concepto. ¿Ok? Bien. Pues, ¿cómo podemos garantizar la inclusión? Lo que les decía, aceptando la diversidad. Es eso. En educación, perdón que se los comente tanto, pero pues es la rama en la que yo me desempeño, es la diversidad. Y no se imaginan ustedes la diversidad que existe en un grupo de alumnos. Porque aunque sean chicos con discapacidad, cada uno es único, cada uno es muy diverso. Y entonces en educación estamos enfocando esa mirada a atender la diversidad. A diseñar nuestros planes de trabajo tratando de que todos los alumnos aprendan, sin importar nada. Hay algo que se llama diseño universal para el aprendizaje, que se los voy a comentar ahorita en un momento. Pero ese diseño, ese documento, porque es un documento, nos permite, de alguna manera, construir actividades, diseñar ambientes de aprendizaje, donde todos los alumnos puedan aprender. Donde no importa si el alumno tiene discapacidad, si tiene aptitud sobresaliente, si tiene un rezago o es el mejor del grupo. Todos van a participar en esa misma actividad y todos van a aprender a su ritmo, con diferentes materiales, con diferentes opciones de evaluación. Y si lo aplicamos en la sociedad es eso, darle a cada uno lo que necesita, garantizar que accedan a los bienes, a los servicios, al empleo, a todo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo garantizamos la inclusión? Aceptando la diversidad, celebrándola.
Podemos no estar de acuerdo, pero sí aceptar que hay personas diferentes a mí y que lo que ella o él me va a venir a aportar con sus ideas, con su forma de ver la vida, va a enriquecer esta sociedad en la que yo vivo. Y a lo mejor me va a permitir a mí cambiar también esa idea que tengo. Ese es el ideal. Es lo que queremos hacer en las escuelas, que los chicos tengan esa mirada, porque ellos son los que van a transformar el mundo, definitivamente. Nosotros, pues desde nuestra trinchera podemos hacerlo, pero entre más modifiquemos la conciencia, mientras más los alumnos estén preparados, mientras estas nuevas generaciones comprendan esto, creo que la vida en sociedad va a ser un poco más sencilla. Bien, ¿cómo atenderíamos la diversidad? ¿No? Ya decíamos, bueno, ¿cómo garantizo la inclusión? Pues aceptando que hay diversidad, ok, está bien, seres únicos, irrepetibles, con muchas cosas. Pero ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago cuando durante años he estado acostumbrado a tener o atender personas con ciertas características? ¿Cómo le hago para comunicarme con una persona con discapacidad auditiva? ¿Se han preguntado eso? ¿No se han topado con alguno? ¿Cómo le explicarían ustedes a una persona con discapacidad visual los colores? ¿No? ¿Cómo atender esta diversidad? ¿Cómo yo diseñar desde el inicio para todos? Con esto. Son tres cosas muy sencillas en el hecho de que son fáciles de explicar. El hecho es aquí transformar, movilizar los costos que incluso pudiera tener. Pero hablamos de tres cosas. La accesibilidad universal, que es un derecho humano ya. ¿Y a qué se refiere esto? A la construcción del entorno. Y me refiero a lo mejor desde los diseños arquitectónicos, desde una planeación en el aula, desde todo. Es decir, construir, modificar el entorno para que todos puedan acceder. Como les decía hace rato, esa persona en silla de ruedas entrará a un auditorio donde hay puras escaleras. ¿Vale? Entonces, es el entorno. Luego, el diseño universal, hablando de productos, de programas, de cosas que les permitan a estas personas usarlas para participar en la sociedad en igualdad de condiciones. Porque no todos vamos a necesitar lo mismo, pero tiene que existir esta parte del diseño universal para darle a esta persona que necesita este artefacto, esta situación. Y entonces pueda acceder. Y cuando a pesar de que desde el inicio se diseña todo, y a pesar de que se diseñan productos específicos, si a pesar de eso la persona logra sin acceder porque su característica así es, porque su discapacidad es muy severa, porque a lo mejor la barrera del lenguaje también es muy complicada de eliminar, pues se hacen los ajustes razonables. ¿Qué es un ajuste razonable? Algo, una medida específica que se le da a esta persona en particular, a ella, nada más. Porque lo necesita para entenderme, porque lo necesita para participar, porque lo necesita para ingresar, porque lo necesita para darse a entender. Entonces, esta es la manera en cómo empezamos a atender la diversidad. Primero, construyendo para todos. Después, diseñando productos o programas que faciliten este acceso a las cosas. Y si a pesar de eso no funciona, cosas muy específicas para estas personas. ¿Vale? A través de eso tendremos que estar atendiendo la diversidad. Y así lo hacemos en educación especial. ¿Qué es la accesibilidad universal entonces? Pues les decía que es la construcción del entorno, pero no solo le digo a nivel arquitectónico, sino la propia sociedad, que tome en cuenta las necesidades de todas las personas. Si yo voy a construir algo, si yo voy a elaborar una planeación, si yo voy a hacer una fiesta, si yo voy a hacer algo, debo de tomar en cuenta a todas las características, todas las personas que me van a acompañar, que van a hacer uso de. Porque estoy siendo consciente de que no todos necesitan lo mismo, de que habrá quien necesite más, es cuando hablamos de equidad. No hablamos de igualdad, porque cuando hablamos de igualdad es decir, a todos les doy lo mismo. Sí, pero no todos necesitan lo mismo. Y viene el principio de equidad entonces. Habrá quien necesite más, habrá quien necesite menos para participar. Entonces, si nos vamos a un concepto de sociedad, pues es tomar en cuenta las necesidades de todos, garantizando que accedan. Quitar esa mirada de que es el problema de unos cuantos. Si hay una comunidad sorda de 20 personas, pues es problema de esos 20 que busquen o vean cómo acceden a la información. Yo no voy a modificar lo que tengo. No, claro que no.
Desde el inicio tomas en cuenta esas 20 personas y garantizas que haya un intérprete en lengua de señas para que puedan entender lo que tú estás diciendo, por poner un ejemplo. ¿Sale? Entonces, nos concierne a todos la accesibilidad universal. Se trata de mejorar nuestra calidad de vida. ¿Ok? ¿Bien? Ok. Bien. Lo que les decía. Imagínense esta situación. Una persona en silla de ruedas. ¿Cómo le haría esa persona para poder subir esas escaleras? Se baja, se sube arrastrando, tiene que pedir el favor a 2 personas que vayan pasando para que lo carguen o entre 3 personas. Imagínense ustedes sentados ante esa situación. ¿Qué harían? ¿Cómo se sentirían? Regresando al ejemplo de la cadena, ahí se rompió. ¿Están de acuerdo? Ahí se rompió. Y en este momento, volver a poner el eslabón es muy complicado. Porque tendríamos que modificar, porque tendríamos que tirar las escaleras, o a lo mejor tendríamos que poner un elevador para que esto no vuelva a pasar. Y siempre, siempre va a ser más sencillo desde el inicio diseñar que corregir lo que ya está hecho. Hay que ponernos en tener ese concepto claro. ¿Ok? Vean qué diferencia. Vean el panorama. Y ahora imagínense en la misma silla de ruedas, pero viendo esto. Están las escaleras, que la gran mayoría usa. Pero el diseño está combinado de tal manera que una persona en silla de ruedas puede subir. Y no se ve tan empinada la pendiente, ¿no? Porque hasta eso hay que tener en cuenta las medidas y todo, porque no se trata de poner rampas por poner. Debe ser algo funcional. ¿Ok? Entonces vean esa diferencia. Esto con esto. Si desde el inicio diseño para todos, me voy a evitar muchísimos problemas. Y estoy garantizando la participación de la mayoría de las personas. Tan sencillo, no necesita ser una persona con silla de ruedas. Imagínense ustedes, son papás, llevan una carriola a un bebé de 3, 4 meses. Imagínense enfrentarse a esto también. Con una mano agarran al bebé y con otra la carriola. Pues no, sin embargo aquí también ustedes, personas que no tienen un problema motriz, que no les impide caminar, pero sí necesitan una rampa para poder subir con la carriola. A eso me refiero con el diseño para todo. ¿Ok? Bien, el diseño universal. Pues digamos que el diseño universal es esa estrategia para el acceso. Consiste en el diseño de los productos, lo que les decía, de los entornos, de los programas y los servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Este es el concepto de la ONU. En la presentación tenía todos los documentos base que se han estado fomentando, creando a nivel internacional, lo que se ha hecho a nivel nacional. No creo que este sea el momento ni el espacio porque tenemos muy poco tiempo para hacerlo, pero hay toda una fundamentación teórica del por qué este diseño, de por qué esta situación de la inclusión. Okay, entonces se trata, les digo, del diseño de productos, programas, servicios que puedan ser utilizados por todos. En la mayor medida posible. Sin necesidad de adaptación. ¿Por qué? Porque cuando es ya algo muy concreto, cuando tenemos que adaptar algo, ya es específico para la persona, como les decía. Si desde el diseño universal, a pesar de que estamos construyendo para todos, no podemos solventar la necesidad, entonces tenemos que irnos a los ajustes razonables. ¿Qué es lo que les decía? Es eso ya específico, adaptado a fin de modificar y adecuar el entorno, los bienes, los servicios, las necesidades particulares de ciertas personas y en consecuencia se adoptan cuando la accesibilidad no es posible desde la previsión del diseño. ¿Ven? Porque no es infalible. Podemos tener un diseño perfecto, los mejores arquitectos, expertos en ergonomía y demás. ¿No? Pero a pesar de eso, nos vamos a encontrar con personas que a pesar de lo perfecto que esté diseñado, no lo va a poder usar. Y es entonces, cuando viene el ajuste razonable, de tenemos que adaptar eso que se diseñó para todos, también adaptarlo para que esta persona con estas características lo pueda usar. Y entonces estamos hablando de inclusión, ¿se dan cuenta? Porque estoy tomando en cuenta las necesidades de los demás. Esta es la manera en cómo podríamos atender esa diversidad. ¿Vale? Y miren, este es un ejemplo. La persona lo único que necesita era la silla para poder estar ahí. Y los 3 están en la misma posición, y los 3 están trabajando y haciendo el mismo trabajo, solo que uno requiere una silla diferente a los demás.
cosa que el diseño universal no pudo porque estaba el escritorio y estaban las sillas. Perfecto, quito la silla y le doy lo que él necesita, su silla de ruedas, y entra. Y está trabajando. ¿Vale? No siempre es tan sencillo. A veces hay que diseñar, hay que ver, hay que evaluar, hay que hacer un análisis de caso de la persona, hablando aquí en el sistema educativo. Lo que hacemos a veces en educación especial es cuando la condición del chico es muy precaria, lo que hacemos es nos sentamos, nos reunimos, el equipo multidisciplinario, y analizamos el caso del niño, sus características, qué implica su discapacidad, qué tanto le está afectando en el aprendizaje, en la participación, con el fin de eliminar esas barreras que les comentaba hace un momento. Pero si les digo, siempre va a ser más sencillo desde el inicio diseñar bien para todo que corregir sobre la marcha, aunque no siempre es posible. ¿Ok? Pues, ¿a qué se enfrentan los grupos vulnerables en su camino a la inclusión? Ahorita podemos hablar del diseño, incluso de ideas, de paradigmas, pero a lo que más se enfrentan son a barreras. Y las barreras actitudinales es lo más difícil de eliminar, ¿vale? Porque son los prejuicios, es la discriminación, las bajas expectativas, ¿no? La discriminación a las personas indígenas, a las personas afroamericanas, los prejuicios que se tienen, a lo mejor incluso en lo que hombres y mujeres pueden hacer. Decir que las mujeres a lo mejor no son buenas jefas, porque el hombre es el que está acostumbrado a mandar. ¿Cómo nosotros luchar por esas barreras actitudinales? ¿Cómo hacer que la sociedad empiece a eliminarlas, a cambiarlas? En las personas con discapacidad es muy común que tengan pocas expectativas hacia ellos. Pues, ¿cómo va a poder si tiene una discapacidad? Mejor lo dejo en mi casa ya y lo cuido. Claro que no. Aún con la discapacidad y una limitación sensorial, las personas pueden acceder, pueden desarrollar muchísimas habilidades. A pesar de su género, de su raza, de su religión, son personas muy capaces. Entonces, de lo que se trata es ver esas características, ver esas capacidades que tienen y dejarlos llegar. Que la cadena esté construida de tal manera que no se interrumpa por una barrera actitudinal, que no se rompa, porque alguien piensa que no es lo correcto. Y es que este es el problema, se encuentran arraigadas culturalmente. Por eso empezaba, ¿estamos listos para? ¿Nuestra sociedad es inclusiva? Hay mucho que modificar, hay mucho que cambiar. Diseñar un edificio puede ser sencillo, costoso, ¿no? Pero le lleva, no sé cuánto le lleve a un arquitecto, a un ingeniero, ponerse unos planos, bien, bien, y la obra pues, se puede tardar meses. A lo que me refiero es que no hay algo muy complicado, porque el edificio se termina y está, y se usa, y se le da mantenimiento. Pero imagínense movilizar conciencia, movilizar esas cosas que las personas traen por años, ¿no? Incluso todavía, algunas jovencitas lo que esperan es nada más encontrar a alguien para casarse, porque ya no quieren estudiar, porque es lo que les dijeron. Chicos que van mal en la escuela, ahorita con esta pandemia que el rezago es impresionante, dicen, pues ya para qué estudias, ya perdiste 2 años, mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Y se está limitando al niño, ¿ok? ¿Cómo luchar con esas barreras actitudinales? Porque a eso se enfrentan los grupos. Pues las barreras organizativas, de decir, pues es que mi organización está lista solo para trabajar o para atender a personas pues, que hablan español, que no tienen una dificultad sensorial, una dificultad motriz, ¿no? Son con los que yo trabajo. Yo no tengo espacio para una persona con silla de ruedas porque ni siquiera tengo una rampa. Yo no tengo espacio para una persona, para una mujer, porque pues es que aquí necesitamos gente de carácter fuerte y me funcionan puros hombres. Se rechaza la diversidad por creencias también. Y definitivamente, por más que haya una política de que todos somos iguales y de inclusión, pareciera que no están coordinadas las diferentes instancias, perdón, equivoqué ahí, como para garantizar que todas las personas accedan a los programas sociales, a todo lo que la sociedad brinda. El discurso está, claro, siempre lo va a estar y es muy bonito el discurso, pero la realidad es otra. Aún existen barreras organizativas que impiden que muchas personas accedan a esto. Y pues las barreras sociales, cuando la sociedad valora negativamente a una persona o a un grupo por no corresponder a un estándar o a un patrón establecido, a una forma de vestir. Es un pensamiento colectivo. Y no se trata de generar polémica, pero muchas personas no apoyan los movimientos LGBTI más.
¿no? Incluso los descalifican. Y no conciben que haya personas con una manera diferente de ver la vida, con una preferencia sexual, ¿no? Hay personas que valoran negativamente a las personas afroamericanas, a los migrantes, porque dicen que vienen a robar, ¿no? No hay un rumor que dicen que toda la Guardia Nacional está llena de centroamericanos, ¿no? Que vienen a quitarnos aquí las oportunidades. Nos quejamos de cómo tratan a los mexicanos en Estados Unidos, pero aquí muy empáticos no lo somos. Aquí la discriminación existe. Y es por causa de estas barreras, de estas creencias. Entonces, no es que los quiera preocupar, pero el asunto es que se den cuenta que es difícil y que si ustedes dicen que su organización, su escuela, su forma de ver la vida, su trabajo es inclusivo, analícenlo a través de esto y vean si de verdad lo es. ¿Qué tan inclusivos son ustedes para construir con aquellos grupos que incluso ustedes no simpatizan? ¿Sale? Entonces, luchar por la inclusión no es sencillo, va más allá del discurso. Es modificar, es cambiar la forma. ¿Vale? Pues en conclusión, entonces, la inclusión es lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos, independientemente de sus características, habilidades, discapacidad, cultura, necesidades, género, sexo, lo que ustedes digan y manden. En la inclusión cabemos todos. Ahorita, si hubiera una persona ahorita con discapacidad auditiva, pues de alguna manera se puede apropiar de la información que tiene aquí por la presentación que tengo, pero muchas de las cosas que yo les digo no vienen ahí, ¿no? Entonces, ahorita en este momento, con la actividad que yo estoy llevando a cabo, no fue inclusivo. A lo mejor no hay ninguno, pero si lo hubiera, lo estoy dejando fuera de. ¿Ok? Hacia allá quiero que me entiendan con este concepto. Y pues, ¿qué necesitamos? Pues sumar esfuerzos. ¿Sumar esfuerzos para qué? Para minimizar y si se puede de veras eliminar esas barreras que acabamos de ver. Esas barreras actitudinales, sociales. Fácil, no lo va a hacer. Las nuevas generaciones tendrían que ser las encargadas de, y se empieza a ver un cambio en la manera en cómo ven al mundo, en la manera en cómo aceptan, cosas que a lo mejor nosotros en su momento diríamos, ah, caray, ¿no? A lo mejor lo acepto, pero no me está agradando, ¿no? Creo que estas nuevas generaciones tienen más apertura a, y esperamos que continúen con ese camino. Pues, agradezco la oportunidad, espero haber sido lo suficientemente claro, trae aquí un ejemplo de cómo trabajamos en el sistema educativo, pero pues el tiempo es oro, no quiero aburrirlos, espero que haya otra oportunidad para entrar un poco más en esto, pero espero que se hayan quedado con algo, espero que haya sido claro en los conceptos. No sé si quieran participar, si tengan alguna duda, algo que quieran profundizar sobre la temática, con mucho gusto. Soy todo oídos. ¿Algún comentario, alguna participación? Me parece que no hay. Maestro, le agradecemos muchísimo. Ah, sí, perdón, doctora Lore. La doctora Lorena tiene una participación, la escuchamos. Su micrófono. No se escucha, doctora, es que creo que tenía problemas con el audio la doctora. Si gusta escribir en el chat, ahorita yo leo la pregunta. Gracias. Esperamos unos minutitos.
Ya está en el chat, maestro. Perdón, es que está un poco lenta mi máquina. Voy a leerla. Encuentro muchos elementos que coinciden con el tema de interseccionalidad. El concepto no lo había escuchado. Estoy ahorita checando rápidamente. Desigualdades sistémicas. Factores sociales como género, etnia y clase social. No conocía el concepto. Cada día se aprende algo nuevo, pero sí, efectivamente, creo que coinciden muchas de estas partes. Y cómo a veces el género, la etnia y la clase social pueden a veces garantizar, puede ser un obstáculo para. Espero haber sido claro. Les agradezco la invitación. De todos modos, si tienen alguna duda o algo, puedo hacer la presentación de todos modos. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Algún otro comentario? Me parece que no hay. Perdón, hay un poquito de sonidos ambientales. Si no hay ningún comentario, maestro, le compartiría, permítame un momentito, la constancia. A ver,